El Museo Galáctico de Artefactos Antiguos se alzaba en los confines del espacio civilizado, un monumento a todo aquello que el universo había olvidado. Fui su curador durante 73 ciclos. Y en ese tiempo, vi precisamente a 4 visitantes. 4 en 73 ciclos. Así que cuando aquel humano cruzó las puertas de plasma aquella mañana, casi me caigo de mi disco flotante. Bienvenido. Logré que mis 3 ojos pedunculados giraran para enfocar a la criatura. Era más pequeño de lo que sugerían los hologramas, estaba cubierto con la ropa estándar que parecen preferir los humanos, una especie de cubrepiernas azules y una camiseta que decía, sobreviví a la atracción gravitacional de la Tierra. Y todo lo que conseguí fue esta camiseta de... El humano sonrió, mostrando esos inquietantes dientes blancos como el hueso. Gracias. ¿Le importa si miro a mi alrededor? Por favor, hice un gesto con 2 de mis extremidades. Tómate todo el tiempo que necesites. Nos acercamos. Oh, nunca cerramos. El humano se rió. Un ladrido agudo que hizo vibrar mis nodos sensoriales. Día tranquilo. Milenio lento. Lo corregí. Soy el curador Vex 9 de la especie Tornian. Y tú eres Marcus Webb. El humano extendió una de sus extremidades. Me quedé mirándolo un momento antes de recordar el extraño ritual que llamaban apretón de manos. Envolví uno de sus tentáculos alrededor de él y lo sacudí probablemente con demasiada fuerza porque el humano hizo una mueca de dolor. Entonces, ¿qué tienes aquí?, preguntó Marcus, retirando la mano y flexionando los dedos. Me iluminé, y mis 3 ojos se abrieron desmesuradamente con emoción. Por fin, alguien a quien le importaba. Tenemos la mejor colección de artefactos pregalácticos de todo este sector. Objetos que datan de antes de la formación del Consejo Unificado, antes del Gran Silencio, incluso antes de la primera convergencia. Marcus silbó. Un sonido que había aprendido que significaba aprecio. Tan viejo. Muéstrame lo bueno. Lo conduje a través del salón principal, pasando junto a los restos cristalizados del Imperio Vortan, junto a la jaula cuántica cerrada que contenía las últimas palabras de los Eternos, junto a la cámara de observación donde se podía ver la luz real del nacimiento de 3 galaxias diferentes. Marcus parecía mostrar un interés educado en todo aquello, asintiendo y emitiendo los sonidos apropiados, pero pude darme cuenta de que no estaba realmente impresionado. Según había leído, a los humanos era difícil impresionarlos. Venían de un mundo de muerte donde todo intentaba matarlos. Por lo tanto, los artefactos antiguos probablemente parecían inofensivos en comparación. Luego llegamos a la sección de armas. Ahora bien, dije, con una voz que adquiría el tono ensayado de un guía turístico que llevaba una década pronunciando este discurso ante nadie, es donde guardamos las reliquias más peligrosas. Todos ellos están protegidos tras campos de contención de nivel 9. Naturalmente, esa lanza pertenecía al señor de la guerra de Krell, quien la usó para conquistar 17 sistemas antes de que alguien finalmente envenenara su sopa. La hoja está hecha de materia estelar colapsada y puede cortar cualquier cosa, excepto, aparentemente, la intriga política. Marcus soltó una risita, pero su atención ya se había centrado en el siguiente caso. Y esta, continué, siguiendo su mirada, es quizá nuestra pieza más misteriosa. La llamamos la espada del vacío, aunque es solo un nombre provisional. No tenemos ni idea de qué es lo que realmente contiene. La espada pendía suspendida en un campo de contención tan potente que emitía un zumbido audible. Una nota grave que se sentía en los órganos más que se oía. El arma en sí era común a primera vista. Unos 2 metros de largo, hoja recta, una simple espada cruzada, empuñadura envuelta. Pero el metal, si es que era metal, parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Mirarla demasiado tiempo me dolía la vista, como si la espada existiera ligeramente fuera del espacio-tiempo normal. Nuestro equipo de datación no puede determinar su antigüedad con precisión, expliqué. Cada escaneo que realizamos nos da un resultado diferente.
El último sugería que era más antigua que la galaxia de Andrómeda, lo cual es imposible. Nada sobrevive tanto tiempo. El escaneo anterior decía que tenía menos 3000 años, lo cual tiene aún menos sentido. Marcus se había quedado muy quieto, mirando la espada con una expresión que no pude descifrar. Los humanos eran así de complicados. Sus rostros haciendo todo tipo de acrobacias que podrían significar desde alegría hasta indigestión. ¿De dónde lo sacaste?, preguntó en voz baja. Lo encontré flotando en el espacio profundo cerca de la nebulosa del Velo, simplemente a la deriva. Ni barco, ni restos, nada. Lo recogimos hace 40 años. Ha estado aquí desde entonces. Hice una pausa, estudiándolo. ¿Por qué te resulta familiar? Sí, dijo Marcus lentamente. Sí, me lo parece. Solté una carcajada, un gorgoteo proveniente de mi tercera garganta. Vamos, hombre. A menos que tengas miles de millones de años, dudo que hayas visto este objeto antes. ¿Puedo acercarme? De ninguna manera. El campo de contención está ahí por algo. Una vez intentamos estudiarlo, pusimos a 3 de nuestros mejores científicos a menos de 1 metro, y todos empezaron a hablar en idiomas que no existen desde hace eones. Tardamos semanas en desprogramarlos. Uno de ellos todavía, de vez en cuando, grita advertencias sobre algo llamado el consumo en medio de las reuniones del personal. Marcus asintió, pero no apartó la vista de la espada. ¿Y si te dijera que sé exactamente qué es? Entonces diría que tienes una imaginación excelente, señor Telaraña. Le estaba siguiendo la corriente. Obviamente, los humanos eran conocidos por su creatividad, a menudo hasta el punto del delirio. Es una espada de graduación, dijo Marcus. De la Academia Temporal de Kepler 442b, deberías saberlo. Tengo uno igualito en casa. Lo miré fijamente, esperando el remate. Como no llegó, dije, eso es absurdo. En primer lugar, no existe tal lugar como la Academia Temporal. En segundo lugar, Kepler 442b es una roca estéril en el espacio humano. En tercer lugar, esta espada es anterior a toda tu especie por miles de millones de años. Y cuarto, lo de la espada de graduación suena a algo sacado de un cuento infantil. ¿Puedes bajar el campo de contención?, preguntó Marcus, ignorando mis objeciones, que eran muy razonables. Desde luego que no. ¿No oíste la parte en la que los científicos perdieron la cabeza? Perdieron la cabeza porque no. Pensativo. Quizás no. El tiempo es así de curioso. Quizás siempre supe que iba a venir aquí hoy. Tal vez la espada quería ser encontrada. Tal vez Kira lo dejó aquí sabiendo que alguien lo reconocería tarde o temprano. Es difícil decirlo. Eso es profundamente insatisfactorio, le dije. Sí, estuvo de acuerdo. Los viajes en el tiempo suelen serlo. Pero bueno, miremos el lado positivo. Acabas de vivir el día más emocionante de tu carrera. Y aún no te he contado lo que encontramos en tu cinturón de asteroides. ¿Qué hay en nuestro cinturón de asteroides? La antigua nave colonial humana de una línea temporal que ya no existe. Pero esa es una historia para otra visita. Él saludó con la mano. Nos vemos pronto, Vex. Gracias por ser tan comprensivo con todo esto. Y entonces se marchó, caminando por el pasillo de la estación con una espada más antigua que las galaxias metida bajo el brazo como si fuera un paraguas, dejándome de pie en mi museo vacío con más preguntas de las que jamás me había hecho en mi vida. Observé el campo de contención vacío, que aún zumbaba suavemente. Necesito una copa, murmuré para mí mismo. O quizá terapia, tal vez ambas. El robot de limpieza, visiblemente molesto, emitió un pitido comprensivo desde la esquina. Pasaron 3 días antes de que Marcus regresara, y durante ese tiempo no hice absolutamente nada productivo. ¿Cómo iba a hacerlo? De repente, cada artefacto de mi museo me parecía insuficiente. Claro, tenía el corazón cristalizado de una estrella moribunda,
¿Pero acaso tenía paradojas temporales asociadas? No, tenía la mismísima corona del primer emperador, ¿pero podría navegar entre líneas temporales? Lo dudaba. Estaba reorganizando la sección de textos prohibidos por octava vez cuando Marcus volvió a entrar por las puertas de plasma, esta vez acompañado de alguien más. Ella también era humana, aunque quizá 1 o 2 décadas mayor que Marcus. Tenía el pelo plateado, corto y práctico, y vestía una chaqueta cubierta de parches con símbolos que no reconocí. Pero lo que me llamó la atención fueron sus ojos. Tenían la misma profundidad que los de Marcus, esa sensación de contener mucha más experiencia de la que cualquier ser mortal debería poseer. Vex, llamó Marcus alegremente. Ella es la directora Yuki Tanaka de la Academia Temporal. Yuki, ella es la curadora Vex 9, el ser que, la espada de Kira. Técnicamente, un equipo de rescate la encontró hace 40 años. Corregí, extendiendo un tentáculo a modo de saludo. Simplemente tuve la dudosa osadía de dejar que tu amigo la tocara. Yuki me apretó el tentáculo con firmeza. Agradecemos esa dudosa osadía. ¿Podemos hablar en privado? Los conduje a mi oficina, un espacio reducido lleno de tabletas, informes de catalogación a medio terminar y una colección de tazas de café de diversas especies. Los humanos introdujeron el café en la galaxia hace 3 siglos, y en mi opinión, seguía siendo su contribución más significativa a la civilización galáctica. Dije una vez que nos acomodamos, yo en mi escritorio flotante y ellos en sillas algo pequeñas para un ser humano. ¿Qué descubrieron? Marcus y Yuki intercambiaron una mirada. Una de esas miradas significativas que sugerían conversaciones enteras en silencio. Kira está viva, dijo Yuki finalmente. O mejor dicho, estaba viva o estará viva. La gramática temporal es complicada. Ya estoy perdido, admití. Bienvenido al club, murmuró Marcus. Incluso después 5 años en la academia, esto me da dolor de cabeza. Yuki le lanzó una mirada y luego volvió a mirarme. Cuando Marcus nos trajo la espada, pudimos rastrear su firma temporal. Cada espada está conectada a su dueño a través del tiempo y el espacio, como un entrelazamiento cuántico, pero aún más. Seguimos el rastro de Kira y nos llevó a algo inesperado. Sacó un pequeño dispositivo, lo colocó sobre mi escritorio y lo activó. Apareció una imagen holográfica, un planeta exuberante y verde, orbitando un domingo amarillo. Esta es la Tierra, continuó Yuki. Pero no la Tierra, ¿sabes? Esta es la Tierra de una línea temporal que divergió hace aproximadamente 200.000 años durante la migración temprana del Homo sapiens fuera de África. Me incliné hacia adelante, mis ojos se enfocaron en diferentes detalles. Los continentes estaban mal, tenían formas distintas. ¿Qué causó la divergencia? Kira, dijo Marcus en voz baja. Por accidente. Estaba en una misión de observación rutinaria, solo debía observar y registrar, nada más. Pero algo salió mal. Su ancla temporal. Funcionó mal y quedó atrapada 200.000 años en el pasado. Incapaz de regresar, incapaz de pedir ayuda. Oh, no, susurré, comprendiendo de repente. Vivió allí. ¿Cuánto tiempo? 63 años, dijo Yuki. Se integró en una tribu de humanos primitivos, les enseñó cosas que aún no deberían haber sabido. Técnicas para hacer fuego demasiado avanzadas, agricultura básica, incluso nociones rudimentarias de metalurgia. No pudo evitarlo. Estaba entrenada para observar, pero también era humana, y los humanos somos pésimos para limitarnos a observar cuando podríamos estar ayudando. El holograma cambió, mostrando yacimientos arqueológicos, pinturas rupestres, artefactos que parecían sospechosamente avanzados para su supuesta antigüedad. La línea temporal que creó era hermosa. Yuki continuó, con la voz teñida de algo parecido al arrepentimiento. La humanidad se desarrolló más rápido, de forma más pacífica. Se saltaron muchas de las fases violentas, evitaron algunos de los peores conflictos.
Para cuando llegaron a la era espacial, estaban más unidos, más avanzados de lo que nosotros jamás fuimos en nuestra línea temporal. Eso suena maravilloso, dije, confundido. Marcus dijo, esa línea temporal conduce a la muerte térmica del universo 3.000 millones de años antes de lo previsto. Parpadeé. Mis 3 ojos se cerraron y abrieron en secuencia. ¿Disculpa? Los cambios de Kira tuvieron efectos en cadena, explicó Yuki. Pequeñas diferencias que se acumulan a lo largo de milenios. Esa versión de la humanidad hizo descubrimientos diferentes, desarrolló tecnologías diferentes. Una de esas tecnologías fue un intento de aprovechar la energía oscura. Funcionó demasiado bien. Aceleraron accidentalmente la expansión del universo, desencadenando una reacción en cadena que eventualmente lo destruiría todo. Estrellas, planetas, átomos, todo se alejaría a la deriva de todo lo demás hasta que no quedara nada más que un vacío frío y desolado. Pero eso no ha sucedido. Hice notar que todavía estamos aquí. El universo está bien, relativamente hablando, porque Kira lo arregló. Marcus dijo que ella se dio cuenta de lo que iba a suceder, vio los cálculos, comprendió las consecuencias de sus actos, así que tomó una decisión. Utilizó su espada, la que tenías en tu museo, para separarse por completo de esa línea temporal. No lo entiendo, admití. Yuki se inclinó hacia adelante. Imagina que eres un personaje de un libro y te das cuenta de que la historia en la que te encuentras conduce a un final terrible. Así que te arrancas de las páginas y te sumerges en un libro completamente diferente. Eso fue lo que hizo Kira. Se desvinculó de esa línea temporal de forma tan completa que dejó de existir. El universo, la realidad misma, simplemente rechazó toda esa rama de posibilidad porque su causa, la interferencia de Kira, había sido borrada. Pero si ella se borraba a sí misma, dije lentamente. Entonces, ¿por qué la recuerdas? ¿Por qué existe la espada? Porque lo hizo con inteligencia, dijo Marcus con clara admiración. No se borró de nuestra línea temporal solo a partir de esa. Se aferró a la espada, usándola como bote salvavidas mientras cortaba la línea temporal envenenada. Entonces ella se dejó llevar por la corriente, espada incluida, hasta que encontró un lugar seguro donde aterrizar. Tu museo, añadió Yuki, o mejor dicho, este sector del espacio. La espada llegó aquí hace 40 años, dijiste. Sí, flotando cerca de la nebulosa del velo. Eso coincide con nuestros cálculos. Kira debió haber emergido de la corriente temporal en ese momento, separándose de su espada como parte del proceso. La espada se desvió hacia un lado, ella hacia otro. ¿Y dónde está ahora? Pregunté, aunque ya empezaba a sospechar la respuesta. Marcus sonrió. ¿Quieres conocerla? El ala médica de la estación estaba tranquila a esas horas. La mayoría del personal estaba de descanso. Yuki nos condujo a una habitación privada donde una anciana yacía dormida, con una respiración tranquila y apacible. Kira Soullis, dijo Yuki en voz baja. 94 años, en años humanos estándar. Lleva viviendo en esta estación los últimos 40 años bajo el nombre de Mera Stone. Trabaja en los jardines botánicos y cultiva los tomates más increíbles, según los demás residentes. Me quedé mirando a la mujer dormida, mi mente luchando por procesar aquello. Ella ha estado aquí todo este tiempo viviendo una vida normal. Ella no lo recuerda, explicó Marcus. Recuerdos, identidad, a veces incluso su sentido de sí mismos. Kira salvó el universo, pero en el proceso perdió su propia identidad. Mera Stone sabe que viene de otro lugar. Sabe que sueña con cosas imposibles, pero los detalles se han desvanecido. ¿Sabe ella algo de la espada? Yo pregunté. No conscientemente, dijo Yuki, pero sospecho que una parte de ella sí lo hizo. ¿Por qué otra razón habría acabado la espada en el único museo de este sector? ¿Por qué iba a quedarse aquí esperando? Tal vez esperaba que alguien lo encontrara, que alguien reconstruyera la historia. ¿Y ahora qué?
Observé a los dos viajeros en el tiempo. ¿Le devuelves la memoria? ¿Llevarla de vuelta a la academia? Yuki negó con la cabeza. No podemos recuperar lo que fue borrado deliberadamente. Y en cuanto a la academia, bueno, esa es una decisión que le corresponde tomar a ella. Como si le hubieran pulsado la tecla Q, la anciana abrió los ojos. Sus ojos estaban nublados por la edad, pero aún lúcidos, aún inteligentes. Te conozco, dijo, mirando a Marcus. Luego en Yuki. Los conozco a ambos de los sueños. Hola, Kira. Yuki dijo suavemente. Tenemos algo que te pertenece. Marcus dio un paso al frente, presentando la espada. Ahora se veía diferente. Me di cuenta de que los símbolos a lo largo de la hoja eran más tenues. La sensación de que algo andaba mal se desvaneció. Kira o quienquiera que fuese ahora, extendió manos temblorosas y tocó la hoja. No ocurrió nada dramático. Sin espectáculo de luces. Sin distorsiones temporales, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lo salvé, susurró. ¿Verdad que sí? Salvé a todos. Sí, lo hiciste, confirmó Marcus. Salvaste el universo entero y luego desapareciste de forma tan estrepitosa que casi nadie lo supo. Pero ahora lo sabemos. La academia lo sabe. Eres un héroe. Kira. Meera. Ella corrigió suavemente. Ahora soy Meera. Kira es alguien que yo solía ser. En un sueño que apenas recuerdo. Pero me alegro de que hiciera lo que hizo. Me alegro de haber hecho lo que hice. Aunque no recuerde con exactitud haberlo hecho. Puedes quedarte con la espada, ofreció Yuki. Al fin y al cabo, es tuyo. Meera sonrió, con una expresión dulce y llena de paz. No, dáselo a alguien que pueda usarlo. Alguien que tal vez tenga que tomar decisiones difíciles como yo. He terminado con todo eso. Tengo mis tomates, mi vida tranquila, mi pequeño rincón del universo. Eso es suficiente. Hizo una pausa y luego me miró con esos ojos penetrantes. Usted es el curador. Sí, la que lo guardó a salvo todos estos años. Sí, lo confirmé. Gracias, dijo simplemente, por estar ahí cuando el universo necesitaba a alguien que se aferrara a algo imposible que es más importante de lo que crees. La dejamos allí, tranquila en su cama de hospital, ya volviendo a dormirse. La espada regresó a la academia con Marcus y Yuki, donde sería estudiada, venerada y finalmente, entregada a otro graduado que pudiera necesitarla. Regresé a mi museo, a mis salas vacías y a mis objetos de valor incalculable. Pero algo había cambiado. Ahora veo mi colección de otra manera. No se trataba simplemente de objetos viejos acumulando polvo. Eran fragmentos de historias, retazos de vidas vividas y decisiones tomadas. Esa corona había pertenecido a alguien que construyó un imperio. Esa lanza había puesto fin a una guerra. Esa frase, bloqueada cuánticamente, había sido las últimas palabras de alguien, lo suficientemente importantes como para conservarlas para siempre. Y en algún lugar de este vasto museo de objetos olvidados, puede que haya más historias esperando ser descubiertas. Comencé a catalogar todo de nuevo correctamente, esta vez con notas sobre la procedencia, la historia y los seres que alguna vez utilizaron esos objetos. Me llevaría años, tal vez décadas, pero tenía tiempo. 3 semanas después, recibí mi quinto visitante, un joven y brillante investigador interesado en las rutas comerciales pregalácticas. Le mostré los cristales de navegación que teníamos, le conté la historia de la flota mercante que los había utilizado, le expliqué cómo habían cartografiado las estrellas antes de que la tecnología moderna lo facilitara. Ella escuchaba fascinada, hacía preguntas, tomaba notas. Al marcharse, hizo una pausa. Esto te encanta, ¿verdad? Sí, lo admití. Cada objeto aquí es una pequeña parte de algo más grande, algo importante. Merecen ser recordados. Ella sonrió, y sus escamas adquirieron un color púrpura de satisfacción. Volveré.
Quizás deberías traer a algunos compañeros. Este lugar es especial. Después de que ella se marchó, volví a mirar alrededor del museo. Seguía reinando la tranquilidad, seguía estando vacío la mayor parte del tiempo. Pero ahora comprendo algo importante. No se trataba de cuántos visitantes entraran por esas puertas. Se trataba de estar presente cuando llegara el visitante adecuado, cuando alguien necesitara comprender el pasado, cuando hubiera que contar una historia. Marcus me visitaba de vez en cuando, siempre con relatos de aventuras temporales que hacían que mis sentidos se estremecieran de imposibilidad. Yuki vino una vez, trayéndome una felicitación formal de la academia, agradeciéndome mi papel en la preservación de un artefacto importante. Y Meera, antes Kira, continuó cuidando sus tomates en el jardín botánico, deteniéndose a veces a mirar el espacio vacío donde había colgado su espada. No dijo nada, simplemente se quedó allí parada unos minutos antes de volver a marcharse, tarareando melodías de líneas temporales que ya no existían. Mi museo siguió siendo la atracción menos visitada del sector. Ahora lo aceptaba porque había aprendido algo importante de esa espada imposible y de la mujer que la había empuñado. A veces, las cosas más importantes son las que nadie nota. Los sacrificios silenciosos, los héroes olvidados, los objetos que esperan pacientemente a que alguien comprenda su historia. Ya no era solo una curadora de objetos. Yo era guardiana de historias, protectora de recuerdos, un puente entre el pasado y el presente. Y si eso significaba pasar la mayor parte del tiempo a solas con mi colección, hablando con los objetos y con algún que otro robot de limpieza, pues bien, no me importaba. Algunas cosas merecían ser preservadas, aunque nadie las estuviera mirando. Sobre todo si nadie estaba mirando. El universo había sido salvado por alguien dispuesta a borrarse a sí misma para proteger a los demás. Ese tipo de sacrificio merecía ser recordado, aunque solo fuera en la mente de un curador tentacular en un museo olvidado en los confines del espacio civilizado. Volví a mi tarea de catalogación, tarareando una de las melodías imposibles de Meera, rodeada de maravillas que pocos llegarían a ver, y me sentí satisfecha.